Bueno, se me ocurría pensar que en estos tiempos coyunturales y desafiantes se vuelve más necesario que nunca mantenernos unidos. La fuerza colectiva es la que nos permite seguir avanzando en la defensa de los derechos de las personas en situación de discapacidad. No se trata solo de resistir frente a las dificultades, sino también de reafirmar nuestro compromiso con la inclusión y la equidad. Cada acción, cada gesto y cada espacio de encuentro son oportunidades para construir una sociedad más accesible, más empática y más humana. Hoy más que nunca necesitamos mirarnos como comunidad y sostenernos mutuamente para que ningún derecho sea vulnerado y para que todas las personas puedan ejercer su ciudadanía plena. Es por ello que Olimpiadas Especiales Argentinas reafirma su compromiso con estos valores que forman parte esencial de la misión y visión de nuestra institución. En este marco promovemos espacios de encuentro y reflexión, espacios que no solo fortalecen la calidad de vida de las personas en situación de discapacidad y sus familias, sino también contribuyen a construir una sociedad más justa, solidaria e inclusiva. Por eso hoy nos sentimos muy honrados con la presencia de nuestra invitada, así que yo les agradezco y los invito a todos a que podamos escucharla y enriquecernos con lo que tiene también para contarnos y decirnos. Fer. Muchas gracias, Cristina. A continuación, daremos inicio a la primera ponencia de este encuentro. Les recordamos que al finalizar la exposición habrá un espacio destinado a preguntas. Quienes deseen participar podrán escribirlas en el chat. Hoy nos acompaña la doctora Elizabeth Aymar, quien cuenta con una destacada trayectoria. Abogada egresada de la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales de la UBA. Presidente de RALS, Red de Asistencia Legal y Social. Posgrado de especialización en organizaciones sin fines de lucro en la Universidad de San Andrés y la Universidad Torcuato Di Tella. Máster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la UBA. Docente universitaria en Derechos Humanos y Garantías en la Facultad de Derecho de la UBA. Autora del libro Los Incómodos, editorial Planeta 2019. La presentación de hoy compartirá con nosotros se titula Inclusión en Acción, herramientas para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en tiempos de emergencias. Doctora. Bueno, gracias por la presentación. La verdad que es un honor para mí estar acá con ustedes en esta capacitación y, bueno, y muchas gracias por la invitación. Siempre es un trabajo muy arduo esto de poder hacer jornadas de capacitación, así que muchas gracias. Bueno, pensaba ahí el tema y uno dice, bueno, en emergencia, ¿no? O sea, ¿qué diferencia tenemos ahora que estamos en un periodo de emergencia? Eh, y la realidad es que ¿en qué nos va a modificar? ¿En qué va a modificar tanto a los derechos como para las personas con discapacidad como para las familias? Bueno, desde lo formal parecería no modificarse en nada. Eh, Desde lo formal parecería que ninguna situación podría de alguna manera hacer caer o desaparecer o retroceder en derechos. Sin embargo, vemos que desde lo informal y en el día a día, todos vemos que los derechos, sobre todo de las personas con discapacidad, eh, son cercenados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Son cortados? ¿Son cambiados? No, son los mismos. Sin embargo, actualmente la falta de algo que transversaliza la situación del ejercicio de los derechos, porque la realidad es que los derechos están en la Convención Internacional, sí,
¿Es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad el estándar más importante que tienen las personas con discapacidad? Sí. ¿Cómo se lleva a los países y cómo se ejerce esto? Bueno, ese es el tema, el ejercicio. En tiempos de emergencia el ejercicio es más complicado. Hoy es muy complicado ejercer los derechos, tanto para las personas con discapacidad de manera directa, porque se ve comprometido todo lo que tiene que ver con las prestaciones que deben realizar, y, y también de los profesionales que a su vez indirectamente también van a ser hacia el derecho, el ejercicio del derecho de la persona con discapacidad, porque si el profesional no puede cobrar, en algún momento nos va a decir que nos da menos horas, en algún momento se va a ir, si la institución no puede recibir dinero, en algún momento va a cerrar o va a reducir, y eso va también en desmedro de la persona con discapacidad. Y en realidad también va en cuanto a lo que es el ejercicio de cualquier otro derecho que no tenga que ver con exclusivamente la rehabilitación y la habilitación. Y que quizás ustedes, que forman parte acá de Olimpiadas Especiales, sepan mucho de esto. ¿Por qué? Porque ustedes pasaron a otro nivel. Cuando uno puede pensar en estar en una situación de deporte, en una situación de recreación, en una situación de deporte competitivo, uno puede pensar que ha pasado a otro nivel. ¿Por qué? Porque el ejercicio de los derechos básicos ya los hizo, ya pudo entender que había que habilitarse, que había que rehabilitarse, que había que eh, ejercer todos estos derechos, que había que llegar después en lo posible a ver si había una inserción laboral, y que también a veces podía haber una familia distinta que la familia de origen, y que eso se podía intentar hacer, es decir, un modelo de vida autónoma. Uno pudo hacer todo eso o está transitándolo, y ahí viene el otro paso. Y entonces ahí yo puedo decir, ¿por qué no lo recreativo? ¿Por qué no lo competitivo? ¿Por qué no el deporte? Durante muchos años y todo el tiempo casi, esto es como algo que sí podemos hacerlo. O sea, lo primero parecería no ser otra cosa. Perdón, lo primero parecería ser otra cosa, y esa otra cosa tiene que ver de nuevo con la habilitación, y nada tiene que ver con las otras cosas. O sea, estaba viendo lo que escribieron ustedes, escuelas deportivas, nada tiene que ver con el deporte, nada tiene que ver, todo tiene que ver con la rehabilitación, la salud, la escolaridad, el resto, lo que sería tiempo libre, olvídate. Y sin embargo, eso es erróneo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de un plan de vida independiente, y eso es de alguna manera un poco lo que yo vengo a hablar desde lo central, ¿no? Porque eh, todos sabemos hoy la legislación, ya sabemos cuál está, más allá de que después en las preguntas, si tienen alguna duda, por supuesto que lo contesto. Pero todos es sencillo encontrar legislación, todos sabemos ya que la 24901 está vigente, que necesitamos el certificado de discapacidad como esa llave que nos abre la puerta al ejercicio, los derechos. Todos sabemos un montón de cosas, sin embargo, tenemos un problema al momento de ejercerlo. ¿Y cuál es el primer problema? Que no tenemos un plan de vida, y ese plan de vida, cuando lo tenemos, no está específicamente y correctamente armado. ¿Cuál sería entonces el plan de vida específico y correcto? Aquel plan de vida que está centrado en la persona, ¿sí? El plan, cuando uno dice, ¿cómo hago desde lo que es la familia? Porque uno dice, pero esto es para el profesional. No, esto es para todos. Esto es para el profesional, esto es para la familia, y sobre todo esto es para la persona, porque el plan de vida independiente es centrado en la persona. Ese plan de vida está diseñado para una persona y por una persona cuando ya puede, aunque sea de una manera no convencional de comunicación. ¿Y cuándo empieza entonces? Porque uno diría, bueno, entonces empezamos con el plan de vida independiente cuando cumple en la Argentina los 18 años y adquiere la mayoría de edad. Ahí empezamos ahí. No. Empezamos cuando
la discapacidad se instala o cuando la persona, en el caso de personas que nacen con algún déficit, ahí empezamos. Empezamos al principio, lo más rápido que podemos. El plan de vida independiente se empieza lo más rápido que se puede. Porque nadie puede pensar en ser independiente de golpe. No es que en el año 2008 se dijo, perfecto, ahora hay que ser independiente, porque lo dice la convención. Es imposible. La independencia es algo que se trabaja en conjunto con quienes, con los profesionales que nos van a asistir, por supuesto, con las familias que van a estar alrededor o que van a estar alrededor ayudando y compartiendo, por supuesto, pero principalmente teniendo en cuenta siempre a la persona. Por supuesto, en los distintos eventos. ¿Y por qué digo esto empieza al principio? Porque empieza cuando decidimos la escolaridad, cuando decidimos cómo va a ser el recorrido de la escolaridad. Yo sé que muchos de ustedes ya esta etapa ya la pasaron y ya están en jóvenes adultos o en adultos. ¿Y qué va a pasar en ese momento? ¿Cuándo sigo hablando de cómo diseñar ese modelo de vida independiente? Cuando puedo ejercer el derecho de, por ejemplo, el asistente personal, ¿sí? Cuando pasamos ya a la instancia escolar, promediando ya la adolescencia, pasando un poco la adolescencia, empieza a haber situaciones en las cuales en los hijos e hijas sin discapacidad o en los pacientes, acá hay profesionales sin discapacidad y pueden ir solos, pueden empezar a moverse más sin tanto apoyo, sin tanta ayuda. Sin embargo, en las personas con discapacidad no es fácil sustituirlo enseguida por alguien que está a la mano y que es de la familia. Bueno, hoy ejercer los derechos en materia de derechos de las personas con discapacidad nos permite esto, nos permite poder saber que muchas de las actividades que sigue haciendo la familia las puede hacer un asistente personal. ¿Qué es este asistente personal? Es esta figura de apoyo que va a elegir la persona con discapacidad en lo posible y que va a poder ayudarlo en todas las actividades de la vida diaria que pueda hacer o que en conjunto, si su comunicación no puede ser directa, puedan entender que necesita. Este asistente personal, que puede ser una persona, pueden ser varias personas, va a poder hacer desde las actividades que tienen que ver con, en ocasiones, quedarse en el domicilio, de las actividades que tienen que ver con hacer pequeñas cosas en el afuera, hacer grandes cosas, estar en lo que tiene que ver con la inmersión laboral, de las maneras que sean, con o sin apoyos, en todo lo que tenga que ver las actividades recreativas o deportivas. ¿Sí? Va a ser aquella persona que puede ir corriendo de a poco a la familia. No porque la familia ya no se necesite, sino porque al igual que hacemos con los hijos o hijas que no tienen discapacidad y que nos vamos corriendo o nos corren, con las personas con discapacidad debemos hacer lo mismo. Pero uno va a decir, bueno, pero no es lo mismo. No, no es lo mismo, pero entonces por eso necesitamos de un asistente personal que va a ser esta figura o varias figuras que puedan empezar a estar entre la persona y el resto. El asistente personal es o esta persona que va a poder llevar a cabo todas las necesidades que requiere y que conversa con la persona con discapacidad. ¿Eso es un derecho? Sí, eso es un derecho, eso se puede ejercer. Ahora después en las preguntas, si quieren, vamos a hablar un poco más en detalle. ¿Y qué sucede? Esto es una gran noticia. La verdad que esto que nos ha dado la convención es una gran noticia y la figura del asistente personal es una gran noticia porque nos posibilita corrernos un poco y realmente hacer ese plan centrado en la persona. ¿Qué va a suceder después? ¿Qué sucede cuando, hablé recién yo hace un ratito y dije 18 años cumplen la mayoría de edad? Bueno, y acá empieza la pregunta siempre, que si a alguno no le interesa el tema me escribe y me dice, ya sabemos todo de esto, ahí en los mensajes, pero generalmente sucede que es una pregunta que todos se hacen y la pregunta es,
¿qué va a pasar cuando no estemos? ¿Y qué sucede ahora que tiene 18 años? Y yo les haría una modificación a esta pregunta, ¿sí? Que hace muchos años la hacíamos de esa manera, pero ahora la pregunta va a ser al revés. ¿Qué va a pasar cuando no quiera estar o cuando no pueda estar? Que es diferente que decir directamente cuando no esté. Porque entonces, ¿qué significa esto? Que puedo elegir cuándo voy a querer no estar o de qué manera voy a querer estar. Y para eso es lo que hablamos a partir de los 18 años. Uno va a decir, ¿cuándo? Bueno, a los 18 años se cumple la mayoría de edad. ¿Qué sucede en ese momento? Sucede que las personas son plenamente capaces y que aquellas personas que tienen algún déficit intelectual que que les impide resolver cuestiones tanto de la vida diaria como cuestiones de dinero, como otro tipo de cuestiones. Lo que quieran, lo que a ustedes se les ocurre. En muchas medidas, en todas, pocas, de manera frecuente o de manera intermitente. Cada caso va a ser particular y cada caso deberá estudiarse en una evaluación interdisciplinaria. ¿Para qué? Para poder, a través de un instrumento que, a diferencia de lo que antiguamente se llamaba la declaración de insanía, hoy se llama proceso de determinación de la capacidad. Ese proceso de determinación de la capacidad es un proceso que se hace en un juzgado. Ustedes me van a decir, pero ya está el certificado de discapacidad. Sí, pero el certificado de discapacidad tiene otro objetivo. El objetivo del certificado de discapacidad es poder tener todas las prestaciones de salud. Después de los 18 años, por supuesto, siempre que esté vigente. En cambio, ¿qué sucede a los 18 años? Esa patria potestad que tenían los papás se perdió. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que poder sustituir esa patria potestad en todo? No, en las cosas que deba sustituir. Quizás en algunos casos sí es en todo, porque los apoyos que necesito son, o sea, muy complejos, pero va a haber casos que no. Y en esos casos, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a hacer ese proceso tendiente a qué? Tendiente a nombrar apoyos. ¿Y quiénes van a ser esos apoyos? Los que antiguamente llamábamos curadores, con la diferencia que antes eran uno solo, era el curador, y ahora la ley dice que los apoyos pueden ser un montón, los que quieran. Entonces, como hablamos que esto llega en un momento donde la familia siempre ya está, pasaron muchos años, quizás están más grandes, bueno, entonces por ahí sería en el nuevo procedimiento dicen, es muy injusto que sea el padre, antes había que elegir, ¿quién puede, el padre o la madre? Ahora dicen, si quiere puede el padre y la madre juntos. Y si quieren también, y aprovechan, ponen alguno de los hermanos que quieran. O no tengo hermanos, bueno, primos, o no tengo primos, ni hermanos, ni nada, bueno, amigos, alguien, o no tengo a nadie. Bueno, le preguntaremos al juez qué hacemos en ese caso. Va a haber alguien de oficio. Los 18 años de una persona con discapacidad requieren de una conversación, volver a sentarse de nuevo. Quizás es la segunda vez que nos sentamos, porque la primera tiene que ver con ese momento en el cual sacamos el certificado de discapacidad y la vida cambia para siempre, porque hay una modificación. El certificado de discapacidad quizás es la foto que nos dice lo que ya sabemos, pero tenemos la foto ahora. Y uno se relaja un poco hasta que llegamos a los 18 años, la mayoría de edad, y ahí tenemos que volver a tener esa conversación. Y en esa conversación vamos a estar un poco más cansados, porque pasaron 18 años. Y a veces pasan más, porque la gente pasa los 18 y no sabe y eso y pasa más tiempo. Pero es una conversación que hay que tener ahora, ¿para qué? Para poder ejercer los derechos con mayor libertad y poder mantener ese plan centrado en la persona que en su momento pensamos desde que se instaló la discapacidad. Para que el resto de la vida de la persona con discapacidad y de su familia pueda ser planificada y pensada.
donde otros que hasta ese momento, porque muchas veces los hermanos, no sé si acá hay hermanos, pero los hermanos muchas veces por esta cuestión de que los papás, y eso nos pasa a todos, los padres queremos un poco a veces como cuidarlos y eso, no se enteran de mucha cosa. Bueno, el momento para que se enteren es después de los 18 años. Es el momento en el cual podemos empezar a hablar y decir, en algún momento vos también vas a ser de ayuda. Pero la ayuda va a estar, pero alguien también te va a ayudar. ¿Por qué? Porque en esos procesos de determinación, lo que hacemos es también empezar a diseñar un modelo de vida posterior, en el cual vamos a poder decir, ¿cómo queremos que viva después? O cómo queremos que viva en unos años, cuando me jubile, por ejemplo. Porque también a ese momento también está esto. ¿Qué sucede con las personas? Las personas que no tienen a alguien con discapacidad a cargo, la jubilación les pasa por otro lado. ¿Sí? Les pasa por otro lado que nada tiene que ver con cómo pasa con familias de personas con discapacidad. ¿Por dónde les pasa? Les pasa porque saben exactamente cuánto van a cobrar y saben que no les va a alcanzar. Les aseguro que ni una persona de ustedes sabría cuánto va, ninguno se preocupó en hacer el cálculo de lo que va a cobrar cuando se jubile. No les interesa a ninguno, pero hay algo que sí les interesa, es qué va a pasar con la obra social. Y eso es algo que no le interesa. La persona que se jubila sabe que va a tener PAMI y ya está. O su obra social si son de los pocos que están fuera de convenio. ¿Y por qué nos interesa eso? Y lógico que nos interesa, porque en ese momento decimos, a ver, me voy a jubilar y entonces por un lado tengo el chico o la chica que lo tengo con más de 18 años, no tengo la determinación de discapacidad hecha, que mientras tanto en un rato me voy a jubilar y si me jubilo voy a perder la obra social y si pierdo la obra social voy a tener que hacer un montón de trámites para volver a pedirle o al PAMI todo, que me dé todo lo que tengo o a la obra social. O en el mejor de los casos voy a tener que pagar una prepaga. Nada, Pero ¿cómo pago una prepaga? casa, no sé a qué hora cerrás el negocio vos. Muteate. Dale. Pero ¿cómo pago una prepaga? ¿Por qué? Porque encima estoy en el periodo de mi vida donde estoy menos productivo. Entonces también esa es una pregunta. ¿Cómo hacemos? O sea, no puedo pensar no sé ni cómo me voy a jubilar y voy a tener que pensar en un prepago. Bueno, para eso también hay una solución. Entonces yo tengo que empezar a anticipar. Hay una palabra que nos ayuda el plan centrado en la persona, tiene algunas palabras claves y algunas de ellas son la anticipación. Porque siempre es como que, ¿para qué me anticipo? En un momento histórico en el cual vivimos en la inmediatez. Porque todo es inmediato hoy. Instagram, las redes, las noticias, todo lo podemos ver con el celular y todo es inmediato. Y sin embargo, para estar más cómodos en la situación de discapacidad, tanto para la persona como para la familia, necesito poder estar un paso adelante, poder pensar anticipar lo que va a pasar en un ratito. Y en esto estoy en contra estamos en contra de los que dicen vivamos el hoy. Y bueno, sí, claro, ¿por qué? Porque para vivir el hoy, las personas con discapacidad y sus familias tienen que poder anticipar un poco el mañana. Y se vive más cómodo. Porque entonces miren que en un planteo así, yo sé que tiene más de 18 años, bueno, tengo que empezar a pensar sobre la determinación de la capacidad. Tengo que empezar a pensar quiénes van a ser los apoyos. Podría empezar a tener algún asistente personal. Voy a empezar a pensar cuando cumpla los 64 más o menos, según lo que dice la ley hoy, o 60, 59, o en algunos casos ya cerca de 70, según los convenios, que me voy a jubilar. ¿Y qué quiero hacer? ¿Quiero mantener la obra social? Bueno, tengo que ver cómo se hace esto con mi obra social, cómo hago con esto. Tengo un trabajo en relación de dependencia, tengo un dinero que me entra mensualmente, que es la asignación familiar. Bueno, ¿cómo voy a hacer para mantener esa asignación? Mientras tanto, se sigue haciendo cosas, la persona con discapacidad sigue haciendo cosas
ingresa en el mercado laboral con apoyos en muchas oportunidades, continúa haciendo su vida de su tiempo libre, su rehabilitación y en el mientras tanto siguen pasando los años y también se empieza a pensar, bueno, ¿dónde van a vivir? Y también es un momento que se puede dentro de la determinación de la capacidad plantear esto. Todo esto es lo que se llama planificación sucesoria, donde uno empieza a decir, bueno, ¿y qué va a pasar ahí cuando ya esté cansado, no quiera estar, o cuando no pueda estar, o cuando no esté? ¿Qué va a pasar en estas tres situaciones? Y puedo dejarlo por escrito, y puedo presentarlo en esa determinación de la capacidad, o puedo escribirlo en un papel, y tener ese papel, y en las distintas conversaciones que voy teniendo, voy anotando. Y eso es ejercer derechos. Dice, ¿dónde tenés todos los derechos que vas a ejercer? Lo tengo en el cuadernito que estoy utilizando y que me reúno. Todos los meses nos estamos reuniendo para ver qué cosas cómo vamos a armar esa planificación de vida independiente. Que puede incluir también que la vida independiente sea en la misma casa. Porque para ser independiente no es necesario mudarse. Que no todo el mundo puede vivir solo, ni con o sin discapacidad. Pero yo tengo que armar un dispositivo de vida independiente. Cuando estoy hablando de jóvenes, adultos con discapacidad o de adultos con discapacidad, tengo que pensar en que debo sí o sí proporcionar un sistema de vida independiente, lo más independiente posible. Y esto lo puedo hacer si necesariamente lo tengo que hacer en la casa, o sea, tiene que seguir viviendo con la familia, tengo que poder hacerlo. Porque la vida independiente puede armarse con un golpear la puerta, por ejemplo. ¿Sí? Cuando yo golpeo, muchas veces las familias me decían, bueno, de todos los hermanos golpeamos la puerta, pero con este pasamos. ¿Y por qué con este pasamos? ¿Y Claro. por qué con este no le preguntamos tal o tal cosa? O con esta o suponemos, no suponemos más. Entonces, y eso también es pensar, es ejercer los derechos. Cada vez que golpeo la puerta de la habitación de mi hijo, hija o hermano con discapacidad, le estoy permitiendo ejercer el derecho a una vida independiente en el marco de la intimidad. Miren que es un montón. Y sin embargo, lo único que hice fue abstenerme a abrir la puerta. Cada vez que no le saco el celular y como sé la clave, por si se le olvida y no miro, también le estoy dando un marco de intimidad. Cada vez que le pregunto algo sobre la ropa que le gusta, sobre la comida que le gusta, también le estoy permitiendo ejercer en el marco de intimidad y en marco de vida independiente, de autonomía, que todo esto lo dice la Convención. Lo que pasa es que la Convención y las leyes no nos dicen cómo ejercerlo, nos dan un marco que está ahí escrito. Podemos capacitarnos, podemos tener la ley pegada en la cocina, como si fuera una receta, pero si no hago pequeños actos que ejerza, para poder ejercerlo, nunca voy a poder pensar en una vida independiente. Cuando nos va esto que les hablaba antes, eh, y yo esto lo hablo con los papás de los chicos recién nacidos bueno, y con ustedes, no es algo que uno habla, dice, uy, pero está hablando de la planificación sucesoria, epa, ¿cómo se fue por adelante? Sí, porque también tiene que ver con anticipar. Porque fíjense que de lo único que no hablamos, las personas, es de lo único que es cierto. Lo único que es cierto es que no vamos a estar un día, vamos a morir. Es lo único cierto que tenemos y ni siquiera sabemos cuándo. Entonces, si tenemos la posibilidad de poder hablar de ello para poder anticipar, nos va a tranquilizar, sobre todo cuando hay una situación de tener personas a cargo, en mucho o en poco, pero es casi una obligación poder planificar qué es lo que va a suceder, porque no solamente va a tranquilizar a la persona con discapacidad, los va a tranquilizar a ustedes, la familia directa, los va a tranquilizar en el caso de que sean los profesionales, porque muchas veces los profesionales también están preocupados de qué pasa cuando pase algo con tal o cual, cómo hago, seguirá la rehabilitación, no seguirá, podrá hacer tal cosa, podrá ir, cómo le voy a decir al transportista, todo esto también es una preocupación y no, y es difícil abrir el juego. Y sobre todo, los que cuando se les pregunta a las personas con discapacidad se sienten muy tranquilos sabiendo que sus familias están tranquilas y que saben
de cómo va a venir la cosa. Los hermanos también se sienten muy tranquilos. ¿Por qué? Porque hemos hablado de de cómo iba a continuar esto. Y esto no quiere decir que los humanos no podemos controlar nada, pero sí podemos pensar en un futuro organizado. Y si el futuro ocurre, vamos a estar mejor. Hasta ahí podemos. Y eso es, en materia de ejercicio de derechos de personas con discapacidad, es indispensable, sobre todo en un momento histórico que es el nuestro, que nos toca. Con esto cierro, los dejo para preguntas. Dos cuestiones interesantes suceden además de la emergencia que pasamos, pasan estas cosas. En la Argentina se está empezando a tratar todo lo que tiene que ver con las directivas anticipadas, ¿sí? Que es qué va a pasar en caso que tenga una enfermedad, que esa enfermedad me pida tener o no algunos tratamientos. Y esto se lo está pensando también hacia las personas con discapacidad. ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a hablar con ellos de qué harías ante una situación como esta? Porque sobre todo hoy las personas con discapacidad están teniendo una sobrevida impensada, ¿sí? Y entonces, antes quizás decíamos, pero ¿qué vamos a hablar de directivas anticipadas si una persona con determinada discapacidad fallecía en no más de 40 años? Hoy esto no ocurre, y hoy nos está ocurriendo que la situación de adultos mayores con discapacidad, que son muchas veces los papás, que por ejemplo uno de los papás tuvo una ACV, también va a ser contemporáneo con la persona con discapacidad, con el hijo que tiene 60 y que también tiene algún tema y también puede tener una enfermedad. Y entonces también se habla de directivas anticipadas. Y eso es muy bueno. Lo que está pasando en materia de nuevos derechos es muy, muy interesante. Nos permite realmente tener un control de nuestra propia vida. Y algo más nuevo todavía es el 7 de agosto, la Corte Interamericana resolvió en favor de Argentina sobre una pregunta que nuestro país hizo en el año 23 sobre si el derecho al cuidado era un derecho humano, ¿sí? Y la Corte dijo que sí. ¿Qué significa esto? Es un paso muy importante para que a partir de ahora se empiece a legislar en base a eso. ¿Por qué? Porque todo lo que han hecho en general las madres o las mujeres en torno a cuidar y que no se ha tenido en cuenta, a partir de decir que es el derecho, el cuidado, un derecho humano, va a tener alguna reglamentación, va a tener la posibilidad de poder decir, no por ser mamá tengo que estar, perder el trabajo, perder todo y dedicarme a cuidar, ¿sí? Ese cuidado que hasta ahora era pensado como, bueno, es lo que te tocó. Bueno, hoy se abre realmente una esperanza en torno a valorizar esto, ¿sí? A valorizar esta situación de cuidador, con todo lo que implica, ¿sí? Con el desgaste también físico y emocional que implica ser cuidador. Por eso es que, un poco para terminar la parte de conferencia, volver al inicio y decirles que Argentina tiene toda la legislación posible, no se necesita más legislación. Argentina no está en peligro de perder legislación, dado que los compromisos internacionales que Argentina ratificó anterior al gobierno electo harían imposible que pudiera retroceder en materia de derechos humanos, ¿sí? Más allá de las notas de color que uno pudiera ver en la prensa, que no estudió derecho en ocasiones. Entonces, en eso estamos en una situación de emergencia económica, sí. Esto impacta específicamente a las personas con discapacidad, sí. Estamos en una situación donde no hay aumento de una resolución que es el nomenclador y que es imprescindible que esto aumente, sí, eso lo estamos, pero no estamos en situación de renunciar a los derechos que hoy están vigentes y que nos permitiría en todo caso plantear situaciones judiciales para mantenerlos, como lo ha hecho el último juez la semana pasada de Campana,
donde le obliga a una obra social a dar las prestaciones en función de decir que el veto presidencial es inconstitucional, ¿sí? Por eso es que no estamos mal, pero no estamos, podríamos estar peor si estuviéramos en otra situación en la cual la convención no hubiese estado dentro de la normativa constitucional, o sea, estamos como bastante blindados en materia de derechos. Pero vuelvo a lo mismo, todo esto es papel. La manera de ejercer esos derechos que, que pedimos, que en estos días tan lastimosamente se ve que tienen que ir a pedirse a un congreso y a una plaza y con lluvia, todo eso hay que poder ejercerlo y ejercerlo se hace día a día. Y y es un aprendizaje que se hace desde el primer día y que se va acrecentando y que tiene y merece distintas conversaciones, dolorosas muchas de ellas, porque vamos modificando la situación y en la cual es imposible pensar en una planificación centrada en la persona sin tener en cuenta a la familia, sin tener en cuenta a los profesionales, sin tener en cuenta a todos los que de alguna manera intervienen en toda la necesidad de la persona con discapacidad y sin, por supuesto, la persona con discapacidad como la vedette, lo más importante, el centro de todas estas situaciones que que de alguna manera van a marcar el timing para poder llegar a cumplir el objetivo, que es tener una vida independiente. Bueno, le agradecemos profundamente a la doctora Aymar su valiosa intervención en este 10º Foro de Salud y Familia. Esperamos que hayan disfrutado y encontrado enriquecedor este segundo encuentro de intercambio y reflexión.